solamente un solo manuscrito bíblico está prácticamente completo y es conocido como el Gran Rollo de Isaías de la Cueva número 1, ¿sí?, con los 66 capítulos de la versión masorética en el orden que nosotros lo conocemos hoy en día en nuestras Biblias. Y lo que creo que es importante en este caso para el Instituto conocer, que la enorme mayoría de los rollos de los muertos está escrito en la lengua hebrea. Hay una minoría en arameo y una pequeña cantidad en griego, pero la mayoría es en hebreo, con a veces diferentes grafías, pero en última instancia hebreo al fin. Isaías, el profeta que vio toda la historia del mundo, desde el juicio sobre Jerusalén hasta la caída de las Torres Gemelas. Sí, hace 2700 años. Y él vio todo esto, aún hasta el fin del mundo. Y la ciencia moderna, gracias a la inteligencia artificial, ha datado los rollos del Mar Muerto para demostrar que el gran rollo de Isaías fue escrito en la época en que éste vivía. Es decir, el texto de Isaías de los rollos del Mar Muerto pudieron ser escritos por el propio Isaías o un discípulo cercano. ¿Listos para comprobarlo? Acompáñenme. Bienvenido a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas y las comparamos con los hechos actuales para prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Un saludo a todos, les habla Héctor Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí y a Evidencia Sud Sin Fronteras. Hoy nuestro capítulo estará basado en Isaías y en cómo entender Isaías. Y sobre todo, ¿por qué estudiar Isaías? ¿Es un libro antiguo? ¿Es un libro actual? ¿Por qué es tan importante? Isaías es el profeta más citado en toda la Biblia y en el libro de Mormón. Sus profecías son poéticas, duras y precisas. Anuncian la venida del Mesías, pero también cómo acabarán los imperios corruptos. Isaías es uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento, cuyas contribuciones espirituales y literarias son inigualables. Su libro es de profecía poética, divina e inspirada, mejor conocido por sus declaraciones con respecto a la venida de Jesucristo, el Mesías. Sin embargo, sus profecías no se limitan a la venida del Salvador. A Isaías se le manifestó claramente, en visión o revelación, la historia del mundo con toda su maldad y justicia. También trató de cómo la vida, la misión y el sacrificio infinito del Señor Jesucristo ocupa una posición central y fundamental en la historia espiritual temporal del mundo. El Señor Jesucristo resucitado dijo de Isaías estando acá en el continente americano: y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Eso se encuentra en el libro de Mormón, en Tercer Nefi 23:1. Las profecías de Isaías abarcan el pasado, presente y futuro, con su cumplimiento constante en diferentes dispensaciones. Quienes experimentamos ahora las pruebas y desafíos de la vida mortal, debemos prestar atención cuidadosa a los escritos de Isaías. Los últimos días, nuestros días, son los tiempos del cumplimiento de muchas de las profecías de Isaías. Victor L. Ludlow, que es profesor emérito de religión en la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, y autor de varios libros sobre el libro de Isaías, entre los que destaca Isaías, profeta, vidente y poeta. En su comentario del libro de Isaías declaró: de todos los profetas, escritores antiguos, Isaías es el mejor guía para los peligrosos últimos días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los escritos de Isaías son intencionalmente difíciles de entender. El Señor le instruyó a Isaías
anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta, y sea sanado. Por causa de la apostasía y la maldad entre su pueblo, Isaías puso en clave sus profecías para que solamente aquellos con suficiente espiritualidad y perspicacia pudieran entender. El propósito de Isaías no es convencer a los incrédulos, sino de proporcionar información vital a los que ya creen. Isaías, al poner sus escritos en clave, dio como resultado que los indignos no recibieran más de lo que pudieran comprender, lo cual los sujetaría a la mayor condenación. También protegió de cierto grado la integridad de sus escritos. Aquellos que intentaron alterar los escritos para satisfacer sus deseos subversivos, quitando muchas cosas claras y preciosas del libro del Cordero de Dios, tenían poca perspicacia como para hacer daño considerable a los escritos enigmáticos de Isaías. El libro de Isaías contiene muchas profecías importantes sobre los últimos días y hemos visto al pasado cómo incluso en su tiempo, en su época, fueron cumpliéndose. En Isaías 13, por ejemplo, habla de la caída de Babilonia, su destrucción, y sucedió. En Isaías 29, Isaías vaticinó la restauración de la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Siguientemente a esto, en el capítulo 30 de Isaías, habla acerca de la caída del muro de Berlín en 1989, cuando dice: o será este pecado como muro agrietado que va a caer y como un alto muro cuya caída viene súbita y repentinamente. Sabemos que se está tratando de esto porque en este mismo capítulo 30 habla de que esta profecía era para los últimos días, y cuando analizamos lo que significan los últimos días y cuándo comenzó los últimos días, sabemos en el capítulo anterior a Isaías 30, Isaías 29, que la restauración del Evangelio de Jesucristo marcó el comienzo de los últimos días en el conteo del Señor. Aquellos que vieron mi episodio anterior cuando hablamos de Daniel y la profecía de los últimos días con respecto a los 300 espartanos, nos dimos cuenta o pudimos constatar de que 1820 es el año del comienzo de los últimos días. Entonces, acá vemos que el capítulo 30 de Isaías nos habla de la caída de este muro, que representaría la caída del muro de Berlín. Y en ese mismo capítulo, en versículos más adelante, en el versículo 25, describe el día de la gran matanza cuando caigan las torres. Sí, torres, en plural. Pronto conmemoraremos otro año más de la caída de las Torres Gemelas, el día de la gran matanza. Y fíjense que todo el mundo, ya sea que haya leído este capítulo de Isaías o no, o que sea creyente o no, llama el 11 de septiembre como el día de la caída de las torres. Todos sabemos que ese día cayeron las torres. Y tal cual lo coloca allí Isaías como para dar una especie de señal de que Dios sabe todas las cosas y que Dios tiene un control sobre todo lo que está ocurriendo en los últimos días. Pero ahora hablemos de los recursos para entender Isaías. Hoy en día contamos con numerosos recursos concernientes a entender Isaías, tanto en las escrituras como escritos por autoridades en la materia para ayudarnos a comprender a este profeta. Primeramente, tenemos la presentación misma del Antiguo Testamento, palabras escritas por Isaías que se citan en otras partes de Escritura, tanto antiguas en su propia época como más adelante. No, más que cualquier otro profeta antiguo, tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como incluso en las Escrituras modernas o profetas modernos, es citado. Cada cita provee información útil de cómo entender las palabras proféticas de Isaías. Fuentes primarias para los escritos de Isaías están disponibles para nosotros en el Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera de la Biblia. Porciones en el Libro de Mormón de profetas que escribieron y citaron o explicaron Isaías. En Doctrina y Convenios, donde el Señor describe los acontecimientos precedentes a su gloriosa segunda venida y frecuentemente está parafraseando o ampliando las palabras de Isaías, las cuales describen los mismos acontecimientos. En La Perla de Gran Precio, que contiene la historia escrita por Joseph Smith de la restauración de los últimos días. Otra gran fuente que tenemos actualmente para entender mejor el libro de Isaías son los rollos del Mar Muerto.
De todos los escritos encontrados en el Mar Muerto, el gran rollo de Isaías está completo, es el que está más completo de todos. Es un tesoro importante concerniente a las escrituras que se descubrió en el año 1947, 117 años después de la publicación del Libro de Mormón. Es el gran rollo de Isaías, llamado así, conocido como 1Q Isa, y es uno de los 7 originales rollos del Mar Muerto. Este rollo se había datado al principio entre el periodo 100 y 150 a.C. y precede el texto masorético por casi 1000 años. Este texto masorético ha sido fuente para la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, incluyendo la versión Reina Valera que nosotros usamos y la versión del Rey Santiago en inglés y muchas otras. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, se ha llegado a concluir que los textos del Mar Muerto fueron escritos incluso en la misma época en que vivía Isaías. Otra herramienta para entender el libro de Isaías es el mismo Libro de Mormón. Al considerar la Biblia inglesa y el Libro de Mormón como lo tradujo el profeta, hay diferencias en más de la mitad de los 433 versículos de Isaías citados en el Libro de Mormón, mientras aproximadamente 200 versículos tienen la misma redacción. Un estudio cuidadoso indica que la mayoría de las diferencias representan supresiones del texto más puro de Isaías que poseía ley en el año 600 a.C. En el Libro de Mormón en español, la redacción de los escritos de Isaías no es muy similar a la de la versión Reina Valera. Algunas de las supresiones identificadas en el texto bíblico interfieren con las estructuras poéticas que Isaías escribió. Este hecho nos indica que aquellos que cambiaron el texto original no entendieron completamente el estilo literario de Isaías. La presencia de estos sistemas literarios en el Libro de Mormón en forma inalterada nos manifiesta poderosamente que la obra del profeta José Smith es verdadera. Otra de las formas que tenemos para entender mejor el libro de Isaías es el mismo cumplimiento en esta dispensación. De interés particular es su relato de los acontecimientos que culminaron en la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta describe la primera visión, visitas del ángel Moroni, el archivador antiguo de los anales sagrados escritos sobre planchas de oro, cómo tuvo y tradujo los anales sagrados, la publicación del Libro de Mormón. Estos acontecimientos marcan el cumplimiento de algunas de las profecías de Isaías de la restauración en los últimos días. El relato de José Smith nos facilita la comprensión sobre cómo podemos reconocer otras profecías de Isaías según se van cumpliendo frente a nuestros ojos. El Nuevo Testamento es otro recurso. Isaías es citado más de 57 veces en el Nuevo Testamento. Algunas de las mismas profecías, aunque cumplidas durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se cumplirán de nuevo en los últimos días. Son profecías espejo, que se cumplirán tanto en el momento en que estuvo la primera vez como antes de su segunda venida y en su segunda venida. Por consiguiente, el Nuevo Testamento provee otra forma para que entendamos cómo las profecías que predicen acontecimientos que sucederán en los últimos días serán cumplidas. Otra forma más de entenderlo es por medio de la traducción del profeta José Smith. Esta traducción es una revisión inspirada de la Biblia que se efectuó para cumplir con un mandamiento recibido del Señor. Para hacer esta revisión, José Smith utilizó el Urim y Tumim, el mismo instrumento preparado por el Señor para traducir el Libro de Mormón. Otra forma para entender mejor a Isaías es por medio de los profetas y apóstoles modernos, siendo ellos sostenidos como por los miembros de la Iglesia como profetas videntes y reveladores. Los profetas y apóstoles actuales constituyen una fuente primaria importante para el entendimiento de los escritos de Isaías y cómo se aplican a nuestro propio tiempo. Discursos de la Conferencia General se publican en La Liaona desde 1970 y muchos idiomas. Citas de Isaías son bien representadas en los discursos de la Conferencia General y proveen discernimiento valioso para entender el mensaje de Isaías. Otras fuentes para el estudio de Isaías son los comentarios escritos para los lectores sud, como mencionado anteriormente, el de Victor Ludlow, Isaías, profeta, vidente y poeta, publicado en 1982. Otro puede ser el de Donald W. Perry, con J. A. Perry y Tina M. Peterson. Ellos escribieron entendiendo Isaías
y se publicó en 1998, lo que constituye una fuente muy valiosa. Un punto fuerte de su comentario es su tratamiento de los paralelismos de Isaías, de los cuales hacen esquemas cuidadosamente para el beneficio del lector. Los autores de ambos libros enriquecen su análisis de Isaías gracias a su conocimiento del idioma hebreo y de la historia de los judíos y del Medio Oriente. Abraham Gileadi escribió en 1988 el libro de Isaías, una nueva traducción con claves interpretativas del libro de Mormón, desde el punto de vista de un judío convertido a la Iglesia de Jesucristo. Sus claves interpretativas son una contribución valiosísima porque nos ayudan a entender los escritos de Isaías, porque por primera vez muchos se dieron cuenta de que es posible entender los escritos y las profecías de Isaías, los cuales siempre han sido enigmáticos para muchos lectores, tanto para los lectores de la Biblia como para aquellos que estudiamos el libro de Mormón. Pero ¿por qué estudiar Isaías? Isaías es el profeta mesiánico más destacado, que predijo la venida de Jesucristo en gran detalle. Pasajes claves de Isaías concernientes a Cristo y su ministerio terrenal son citados y explicados por los escritores del Antiguo Testamento, muchos de los cuales fueron testigos presenciales de los acontecimientos más sagrados. Estos escritores declaran el cumplimiento de algunas de las profecías de Isaías y anuncian una interpretación correcta. Un propósito mayor en este episodio es demostrar que hay información disponible suficiente para que todos nosotros podamos entender a Isaías si dedicamos esfuerzo espiritual y estudios necesarios. Nefi dice, sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época en que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Las escrituras modernas son un medio por lo cual los hombres sabrán de seguro en nuestros días, cuando muchas de las profecías de Isaías se cumplirán. Otra cosa es viendo lo que ocurre en las noticias, ¿no? Nadie podría decir que las Torres Gemelas estaban en el libro de Isaías hasta que se cumplieron. Cuando se cumplieron, todos nos dimos cuenta de que en el libro de Isaías, en el capítulo 30, hablaba de la caída de las Torres Gemelas, porque ya ocurrió y uno puede verlo, ¿no? Y es una forma en que nuestro Padre Celestial deja una pista en el libro de Isaías para que reconozcamos que su mano está en todas las cosas. Isaías presenta un panorama del mundo que sitúa los asuntos religiosos al centro de lo que es importante. Nuestra dedicación religiosa, por tanto, debe ir más allá de la mera asistencia a las reuniones dominicales. El que las naciones vivan o perezcan dependen de si los padres les enseñan el plan de salvación a sus hijos, o de si una nación entera vive de acuerdo a los principios sagrados. Semanas o años interminables de cumplir con rutinas ceremoniales no sustituyen la autodisciplina y la adherencia verdadera a los principios del Evangelio. Un motivo muy importante para estudiar y entender los escritos de Isaías es que actualmente, en nuestro propio tiempo, sus profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Tal vez aún nuestra salvación temporal y eterna durante los tiempos predichos de limpieza dependen de nuestro entendimiento en detalle a su mensaje y de tener en cuenta sus amonestaciones. Además, el estudio diligente nos llevará a una convicción de que Jesucristo, el Mesías que fue predicho por Isaías y muchos otros profetas, es verdaderamente el Salvador del mundo. Y mediante Él, por medio de Él, la vía se hace posible para que volvamos a nuestro hogar celestial para vivir en gloria eterna. Si te gustó, comparte y abre las Escrituras. Sobre todo, lee Isaías, porque grandes son sus palabras y todas se están cumpliendo frente a nuestros ojos.